¿Y si te dijera que el mundo castiga no al ignorante, sino al que ve demasiado? ¿Y si el verdadero exilio no fuera físico, sino mental? No se trata de teorías de conspiración ni de elitismo intelectual. Se trata de una verdad incómoda que pocos se atreven a pronunciar. La lucidez no se premia, se margina. Porque ver claro no significa ser mejor. Significa ver las fisuras donde otros solo ven paredes sólidas. Significa entender las contradicciones del poder, la vacuidad de ciertos rituales sociales, la falsedad de lo que se llama normalidad. Y cuando eso sucede, ya no puedes formar parte del juego sin sentir que estás traicionándote. Pensar profundo no te convierte en un sabio de túnica blanca ni en un genio incomprendido. A veces, simplemente, te convierte en alguien que observa en silencio, mientras todos festejan el espectáculo. El mundo teme a quien no se deja engañar por el maquillaje de las apariencias, porque ese alguien, tal vez tú, revela con su sola presencia lo frágil que es todo lo que damos por sentado, y eso no se perdona fácilmente. ¿Te ha pasado alguna vez? Haces una pregunta sincera, abres una puerta hacia un tema incómodo o compartes una reflexión que lleva tiempo masticando, y el silencio que recibes como respuesta es más fuerte que cualquier palabra. No es un rechazo explícito, es algo más sutil, más triste. Es esa sensación de que tus ideas no tienen lugar en la conversación, de que tú mismo no tienes lugar, y no estás solo. Desde hace siglos, los pensadores profundos han sido figuras incómodas para sus sociedades, no porque fueran agresitud o conflictitud, sino porque, simplemente, pensaban demasiado, porque no podían aceptar respuestas simples a preguntas complejas. Tomemos a Sócrates. Su único delito fue preguntar con tanta insistencia, con tanta honestidad, que expuso la ignorancia de los sabios oficiales. Y por eso lo mataron. Galileo no era un hereje, era un científico que vio más allá del dogma, pero por mostrar la verdad, fue condenado a retractarse. Su castigo, la reclusión, la humillación, el aislamiento. Y luego están los caeres como Tesla, que soñó con regalarle al mundo energía libre y limpia, y terminó muriendo en soledad, olvidado por el mismo mundo que se habría beneficiado de su genio. ¿Qué tienen todos ellos en común? No eran marginales, no eran locos, eran lúcidos, demasiado lúcidos, y esa lucidez los aisló, porque pensar profundo es como bucear en un océano en el que casi nadie quiere entrar. Es encontrarte con verdades que te quitan el sueño. Es volver a la superficie y darte cuenta de que ya no puedes hablar de trivialidades sin sentirte falso. El aislamiento no viene porque el pensador se aleje, viene porque el entorno lo empuja, incapaz de tolerar el espejo que su mente representa. Y entonces, el silencio deja de ser una elección y se vuelve el único lugar seguro. La inteligencia, la verdadera, esa que observa, cuestiona, conecta puntos invisibles y ve lo que otros no ven, no solo ilumina, también revela. Y lo revelado no siempre es bienvenido. Cuando alguien profundamente lúcido entra en una habitación, no necesita hablar para causar incomodidad. Su sola forma de mirar, su manera de escuchar, ya rompe el flujo superficial. Es como si su presencia dijera, aquí hay algo más. Y eso desestabiliza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no busca la verdad. Busca confirmación. Busca sentirse segura, validada, cómoda. Y el pensador, sin proponérselo, rompe esa ilusión. Su pensamiento actúa como un espejo de alta definición donde otros, sin filtros, ven lo que preferían evitar. No es vanidad, no es soberbia, es claridad. Y la claridad, como una lámpara en una habitación oscura, puede ser hermosa o puede ser dolorosa, dependiendo de qué revele. Por eso, la gente no siempre reacciona con curiosidad ante alguien inteligente. A veces reacciona con burla, minimización o incluso agresividad. No es que te odien, es que los haces sentir pequeños, no porque los humilles, sino porque los enfrentas involuntariamente con sus límites.
Este fenómeno tiene un nombre en psicología: efecto espejo. Tu profundidad les recuerda su superficialidad, tu análisis, su automatismo, tu silencio, su ruido interno. Y nadie quiere verse así. Por eso los pensadores suelen ser rechazados, no por lo que dicen, sino por lo que representan. Porque su presencia es una pregunta muda que incomoda a quien no está listo para responder. Y lo más triste es que muchos ni siquiera saben por qué se alejan. Solo sienten una incomodidad inexplicable, que traducen como rechazo. Así, la inteligencia se convierte en un espejo que no todos están preparados para mirar. La mayoría cree que busca la verdad, pero en realidad, lo que busca es protección. El ego humano, ese frágil arquitecto de nuestra identidad, no tolera que le digan que está equivocado. No soporta que le muestren que ha vivido con certezas construidas sobre arena. Y ahí es donde el pensador profundo se convierte, sin quererlo, en una amenaza existencial, no porque imponga sus ideas, sino porque su simple manera de ver el mundo cuestiona las estructuras invisibles con las que los demás han armado su refugio mental. ¿Te pasó alguna vez? Dices algo verdadero pero incómodo, algo que rompe el guión social, y de inmediato el ambiente se enfría, la incomodidad flota, las sonrisas se tensan. No estás insultando a nadie, pero la gente se siente atacada. ¿Por qué? Porque el ego confunde el desafío con agresión. Cree que si tú tienes razón, entonces ellos deben estar equivocados, y el ego no negocia su autoridad. Así funciona el mecanismo. El ego busca confirmación, no iluminación. Quiere reforzar su narrativa, no transformarla. Y todo aquel que plantee una pregunta que obligue a mirar más allá será visto como conflictivo, intenso o innecesariamente complejo. La verdad, entonces, queda relegada, porque molesta, porque sacude, porque exige humildad. Y la humildad, en un mundo de apariencias, cotiza bajo. Por eso, el pensador muchas veces se calla, no por cobardía, sino por entender que no todo terreno está listo para sembrar verdades. No se trata de rendirse, se trata de elegir las batallas. Y a veces, la mayor prueba de sabiduría es saber cuándo no decir nada. No todo rechazo al pensamiento profundo es ideológico o cultural. Hay algo más primitivo, más visceral. La neurociencia moderna ha demostrado que cuando una persona se siente intelectualmente desafiada, no solo activa su pensamiento crítico, también activa su mecanismo de defensa biológica, la amígdala, ese pequeño centro del cerebro que responde al miedo. Para el cuerpo humano, una idea disruptiva puede parecer tan peligrosa como una amenaza física, porque durante millones de años, ser parte del grupo no era un lujo, era una cuestión de vida o muerte. Estar en desacuerdo con la tribu implicaba riesgo, el riesgo del aislamiento, del exilio, del silencio total, y eso quedó grabado en nuestros genes. Hoy no vivimos en cavernas, pero el cerebro sigue operando con reglas antiguas. Cuando alguien plantea una verdad incómoda, el sistema nervioso responde como si estuviera frente a un depredador. Se activa la tensión muscular, el ritmo cardíaco se acelera y el impulso de defenderse o atacar entra en escena. Por eso, el pensador profundo suele recibir respuestas emocionales, no racionales. No estoy de acuerdo. Es la versión moderna de «eres una amenaza para mi lugar en el grupo». Y si lo pensamos, tiene sentido. El pensador interrumpe la armonía, hace preguntas que nadie quiere responder, desafía normas no escritas, desestabiliza, y en un mundo donde la pertenencia es la nueva divinidad, el que cuestiona es el nuevo hereje. Esa es la trampa biológica. Confundimos el pensamiento crítico con agresión y al crítico con el enemigo, no porque lo sea, sino porque así lo siente nuestro cuerpo, antes incluso de que podamos pensarlo. Arthur Schopenhauer fue uno de los primeros en atreverse a decirlo sin adornos. Pensar profundamente no te hace feliz, te hace consciente, y la conciencia, cuando es plena, no siempre trae consuelo. A veces trae vértigo. Para Schopenhauer,
La vida no era una historia de progreso o iluminación. Era un teatro de deseos que se repiten, que nunca se sacian y que nos empujan como una fuerza ciega, lo que él llamaba la voluntad. La mayoría vive atrapada en esa corriente, creyendo que sus logros, sus placeres, sus relaciones son libres elecciones. Pero el pensador lúcido se da cuenta de que detrás del deseo hay carencia, que detrás de la ambición hay miedo, que detrás del amor muchas veces hay posesión disfrazada, y cuando lo ve, ya no puede dejar de verlo. Ahí comienza la maldición. Cuanto más comprendes, menos encajas. Cuanto más cuestionas, menos conectas. Las conversaciones pierden sabor. Las rutinas se vuelven absurdas. Los rituales sociales, ridículos. No es arrogancia, es sensibilidad. Schopenhauer no creía que la solución fuera negar esa lucidez, pero tampoco creía en engañarse con ilusiones reconfortantes. Para él, la vía de escape era estética, el arte, la contemplación, la filosofía, la compasión, la belleza, decía, era una pausa momentánea en el sufrimiento de vivir, y la soledad, un refugio sagrado donde el alma podía pensar sin interferencias, sin máscaras, sin ruido. Por eso, muchos pensadores, de ayer y de hoy, se ven reflejados en su mirada sombría, pero auténtica, porque en un mundo que celebra la positividad superficial, Schopenhauer tuvo el coraje de decir, la inteligencia no te salva del dolor, te obliga a mirarlo de frente. Y aunque eso duela, es también lo que nos hace humanos. Una de las consecuencias más dolorosas de pensar diferente es esta, el momento en que descubrís que casi ninguna conversación te llena. No porque seas arrogante, ni porque no valores a los demás. Todo lo contrario. Es porque, con el tiempo, empiezas a notar lo frágil del lenguaje común, las frases hechas, los chistes repetidos, los temas sin alma que giran en círculo. Hablar del clima, del reality show de moda, de lo que se supone que hay que comentar, se vuelve una prisión para quien anhela sentido. Entonces probás cambiar el tono, haces una pregunta real, propones una reflexión, y el aire se vuelve denso. La mirada ajena se desvía, el silencio responde. Ahí te das cuenta, no es que no puedas hablar, es que no puedes compartir lo que de verdad pensás con cualquiera, y eso duele. Pero después viene algo mágico. Cuando dejas de forzar pertenecer a conversaciones vacías, empieza a surgir algo nuevo, el valor de la soledad elegida, el silencio que no es rechazo, sino refugio, el espacio donde tus pensamientos pueden desplegarse sin interrupciones, sin filtros, sin máscaras. Te volvés tu mejor compañía, y en vez de temer a la soledad, la empezás a cuidar. Porque en ella, al fin, puedes ser tú mismo, sin tener que traducirte, sin tener que disminuirte para encajar. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es libertad. Vivimos en la era de la conexión, y sin embargo, nunca fue tan difícil conectar de verdad. Las redes sociales nos prometieron comunidad, pero nos entregaron algoritmos. En ese nuevo templo digital, lo que importa no es el contenido, sino la reacción. No lo que dices, sino cuántos clics genera. No la profundidad, sino la velocidad. Y en ese juego, el pensador pierde, porque el pensamiento profundo necesita tiempo. Pausa, matices, silencio. Pero el algoritmo odia el silencio. Quiere ruido, quiere euforia, quiere blanco o negro, nunca grises. Por eso, el video que genera millones de vistas es el que grita, no el que piensa. El que simplifica, no el que explica. El que repite frases hechas, no el que se atreve a cuestionar. La ironía es brutal. Nunca tuvimos tantos canales para expresarnos, y nunca fue tan difícil decir algo que importe. El pensador mira todo esto con asombro, a veces con tristeza, porque sabe que lo valioso no es lo que se viraliza, es lo que permanece. Y aunque no tenga 1000 likes, su verdad sigue ahí, esperando el momento en que alguien, aunque sea uno, la escuche de verdad. Entonces, si pensar profundo te aleja, te aísla, te silencia,
¿qué sentido tiene? La respuesta no está en cambiar el mundo entero, está en no dejar que el mundo te cambie a ti. Un pensador auténtico no busca aplausos, busca claridad. No quiere tener razón sobre otros, quiere comprender lo real, y eso ya es revolución. ¿Qué puedes hacer? Primero, honrar tu mente. No rebajarla para encajar, no esconderla por miedo al juicio, usarla con responsabilidad, sí, pero sin vergüenza. Segundo, cuidar tu energía. Elige con quién compartes tu pensamiento. No todos lo merecen, y eso está bien. Tercero, crear. Escribir, grabar, pintar, reflexionar, compartir. No importa el formato, lo que importa es que tu lucidez no se oxide en el encierro. Y cuarto, conectar, no con muchos, con los justos, con los que te escuchan sin miedo, con los que también caminan entre dudas y preguntas. El pensamiento profundo no es una condena, es un privilegio que asusta, pero que, bien guiado, puede iluminar. Si alguna vez sentiste que el mundo no te entiende, es porque hablas un idioma que aún no fue aprendido. Pero no estás solo. Estás en la misma línea que caminaron Sócrates, Galileo, Pascal, Hipatia, Tesla, Nietzsche, Turing y tantos otros. Todos ellos fueron señalados, callados, malinterpretados, y hoy son faros. Tú no eres raro, eres valiente. Valiente por pensar, por no conformarte, por seguir buscando aunque duela. Este mundo necesita más personas como tú, aunque todavía no lo sepa. Así que sigue pensando, seguí creando, seguí existiendo con la intensidad que te habita, porque aunque muchos no lo vean, tú estás empujando el mundo hacia adelante. Y eso, al final del día, es lo único que importa. Pensar profundamente es como vivir con la luz encendida en una habitación donde todos duermen. Molestás, incomodás, rompes la armonía del sueño colectivo. Y eso tiene un precio. La soledad. No porque estés equivocado, sino porque estás consciente. A veces, la lucidez se parece demasiado a la tristeza. Es mirar un mundo que a menudo niega su propio dolor y no poder mirar hacia otro lado. Es tener en las manos preguntas para las que la mayoría aún no está lista. Es avanzar en la oscuridad, guiado no por certezas, sino por una intuición interna que no te deja dormir. Pero también es libertad. Libertad de no repetir, de no fingir, de no pertenecer por obligación. Y en esa libertad hay belleza. Porque aunque el camino del pensador sea solitario, es el único que permite ver el paisaje completo, aunque duela. Y si alguna vez sentiste que pensar te aleja del mundo, recuerda esto: tal vez no te estás alejando, tal vez estás subiendo, tal vez no eres raro, tal vez simplemente estás más arriba en la escalera de la conciencia, y desde ahí todo se ve distinto. A veces, pensar demasiado parece una maldición, pero ¿y si fuera un don oculto? ¿Y si lo que hoy duele, mañana te hace invencible? En el próximo video exploraremos algo que pocos se atreven a enfrentar: el poder de la sombra. No la oscuridad que viene de afuera, sino la que vive dentro de nosotros, lo que reprimimos, lo que negamos, lo que más tememos, porque quizá el verdadero despertar no ocurre al escapar del dolor, sino al abrazarlo. Nos vemos pronto, y hasta entonces, sigue pensando. Si este video resonó contigo, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Este espacio es para mentes como la tuya, inquietas, profundas, despiertas. Tu apoyo no solo ayuda al canal, ayuda a que más personas descubran el valor de pensar diferente. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también ves lo que otros no quieren ver. Así que dale al botón de suscribirte, activa la campanita y prepárate, porque esto recién comienza.